Muchachos, clase número 18 de la carta a los Gálatas. Clase número 18, la carta de Pablo a los Gálatas. Y quiero nada más introducir nuevamente en esta hora diciéndoles que Pablo no estaba reprendiendo a la iglesia de Galacia porque eran pecadores y estaban haciendo cosas malas, sino que el apóstol Pablo les estaba enfatizando enérgicamente a los discípulos de la iglesia en Galacia de que no estuvieran tratando de ir a visitar a Moisés para ganarse las bendiciones, sino que ya son bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual, y dejen a Moisés tranquilo y vivan en Cristo Jesús ahora. Es lo que Pablo les estaba diciendo. No menciona el pecado en en ningún capítulo del 1 al 5, solamente lo menciona en el versículo 17 al 21, y es lo que vamos a ver a continuación ahorita. Pero el versículo 11, Gálatas 5:11, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Que Cristo lo pagó todo. Ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de los falsos maestros es: está bien, Cristo murió y somos salvos por Cristo, pero para ser bendecidos, para tener milagros, para tener unción, tenemos que recurrir a Moisés, o a Josué, o a David, o a alguno de los del Antiguo Testamento, para ser imitadores de esos hombres grandes de Dios. Y Pablo les dice: de ninguna manera. Imagínate que yo tenga una deuda, por ejemplo, una deuda de mi teléfono que no la pueda pagar, o de la luz, o de la renta, y que alguien diga: hermano Ricardo, yo se la pago, y que venga y pague la deuda que tengo. De mi corazón sería un gracias, ya no debo nada, alguien lo pagó. Pero los falsos maestros están como queriendo pagar algo que ya está pagado. Qué ilógico. Yo siempre que vamos, les digo este ejemplo cuando vamos a un restaurante que habemos 4 hermanos ahí en ese lugar, y luego llega la cuenta y decimos, ¿qué decimos? No, tráigamela a mí. No, a mí. No, yo invito. No, yo. Como que siempre estamos obligados a pagar, ¿verdad? Y luego, no, yo invito esta vez, ya pagas tú mañana. Bueno, pero la próxima yo pago. Como diciendo, estoy en deuda contigo. Yo le digo, a ver, tráigame las cuentas separadas. Sí, pero debemos de ser agradecidos. Más bien, si alguien paga la cuenta por ti, di gracias. Gracias. Y Jesús pagó la deuda completa de nosotros. Es el mensaje de la cruz. Y nosotros solamente decimos gracias. Y los legalistas dicen, ¿así de fácil? No puede ser. Tenemos que hacer algo para que mínimo Dios vea como que sí le estamos echando ganas. Si no, nada. Ok, segunda hora, claro, clase número 18, pues segunda hora del día de hoy. Consumado está, hecho está, claro, y ahora sí a disfrutar sin cargas esta carrera que estamos teniendo, que es por medio de la fe. Lo acabamos de leer, no por medio de obras. La salvación fue por fe, debemos mantenerla por fe. ¿Verdad, Doris? Hola. Allá está Doris. Y miren el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Está diciendo Pablo, fuimos libertados del pecado, pero la gracia no nos da la libertad para vivir en el pecado. ¿No lo hemos entendido? La gracia nos libera del pecado, pero no nos da la libertad de vivir en el pecado. Un verdadero predicador de la gracia te dice, eres libre del pecado, tu pecado y tu cuenta ha sido saldada, pero ahora vete y no peques más. Si lo entendemos nosotros desde el corazón, va a salir todo, sin necesidad de que alguien nos lo diga. Porque toda la ley en esta sola sentencia
se resume toda la ley. Qué fácil sería entenderlo, hermano. Nos dejaríamos de estar quebrando el cocos, que si el sábado, que si los leprosos, que si esto, que si lo otro. Dice, porque toda la ley, y la palabra toda es toda, en griego es todo, en español es todo, en inglés es todo y es toda, porque toda la ley. Porque algunos dicen, ay, hermano, es que cuando Jesús murió, abolió cierta parte de la ley, como los ritos, las ceremonias, pero no los 10 mandamientos. No la ley moral. Aquí dice toda. Es que no se abolió nada. Cumplió. La cumplió. Porque es lo que dice Mateo 5:17, ¿verdad? Yo no vine a abrogar. He venido a cumplirla. Y él la cumplió toda, dice. Con términos legales muy diferentes. Términos legales. Si solo hubiera venido a quitarla, sería una arbitrariedad. Quitarla, pero la vino a cumplir. Cuando a mí me citaron unos pastores, porque yo estaba predicando la gracia y les decía que ya no debemos de cumplir la ley de Moisés, me citaron y me dijeron, mira, hermano Ricardo, usted está mal. Los hermanos que me dijeron que tenía que predicar con corbata, si no era yo ¿qué me dijeron? Ricky Martin. Me dijeron, usted trae el estilo de Ricky Martin, se viste como Ricky Martin. Yo ni siquiera sabía quién era Ricky Martin. Y me dice, usted cuando predique tiene que usar corbata. Así me dijeron en la ruedita donde me pusieron, volteaba con uno, volteaba con otro. Y como yo era muy novato, les dije, no, pues es lo que ustedes digan, lo que ustedes ya tienen más años. Y me dice, mire Ricardo, usted está predicando herejía. Y es verdad que Jesús abolió la ley, pero la ley ceremonial fue abolida. La ley de ritos ya fue abolida porque ya no ofrecemos sacrificios tampoco. Pero la ley moral no fue abolida y esa debemos de seguir cumpliéndola. Así me dijeron. ¿De dónde sacan que la ley es a pedazos? Sí, ¿de dónde lo sacan? Pero ¿no lo han escuchado eso? ¿Tú no lo has escuchado eso, Doris? Sí, de hecho yo no había escuchado que la ley tenía más que los 10 mandamientos. Imagínate, pero son 613. Sí. Y se dividen en 5. Yo en el libro de la ley y su propósito... La ley y su propósito ahí lo tengo bien explicado. Se divide en 5. Pero la ley es un sistema completo. No es un sistema parcial. Es completo. Es como un vidrio. Si tú lo rompes el vidrio con un mazo o con un balín, se tiene que reemplazar todo. Porque es un sistema completo. Y dice... Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué fácil nos la pone, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13, del 8 al 10, dice lo mismo. Y dice que fue toda la ley. Toda la ley en esta sola sentencia se resume, dice también Pablo ahí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero, si tú no te amas, si tú no te sientes amado, no vas a poder amar a nadie. Dice, como tú te ames, como tú te veas amado, vas a ser el reflejo para amar a los demás. Pero no puedes amar primero a los demás si no te das cuenta que ya eres amado. Y te tienes que levantar todas las mañanas. Soy amado de Dios. Dios me ama. Dios está conmigo. Y como tú te sientes, cuando tú sabes que tienes algo, lo puedes reflejar a los demás, pero no vas a poder reflejar a los demás lo que no sabes que tienes. Esa novedad de tienes que amarte y entonces ahora vamos a buscar nuestro centro y No. No es ninguna novedad. Ha estado en la Biblia toda la vida. ¿Sí? El amarnos a nosotros mismos ha estado en la palabra de Dios toda la vida. Toda la vida. El problema de no amar a los demás es porque no nos amamos a nosotros y no nos amamos porque no nos sentimos amados. Porque no nos sentimos amados. Doris viendo toda mi historia, escuché a un pastor que dijo, nosotros no heredamos enfermedades de nuestros padres, porque dicen, tu papá fue diabético, ay, tú eres propenso a ser diabético.
Y estás heredando, no heredamos ninguna enfermedad. Quítense eso de la cabeza, hermano. Nosotros heredamos patrones de nuestros padres, de nuestros abuelos, que es diferente. Si ellos comían café con pan, ¿sabe lo que va a hacer el hijo? Café con pan. ¿Sabe lo que va a hacer el nieto? Café con pan. Heredamos patrones y claro que se van a producir las mismas enfermedades porque trae los mismos patrones, pero no heredamos enfermedades, heredamos patrones. Y si rompemos los patrones, cambiamos todo. Y son patrones en todos los aspectos. ¿Verdad? El principal son los patrones de conducta. Patrones de conducta. Si tú nunca fuiste amado, no vas a saber cómo amar. Y, por ejemplo, en la tarde platicaba con Haris de alguien y hablábamos de que es muy cierto, todos somos lo que nuestros padres hacen de nosotros, pero hasta cierta edad. Llega un momento en el que ya no puedes ser un niño de 30 años diciendo que haces porque tus papás. ¿Sí? Hay un punto en tu vida que es más de quiebre, como a los 25 años donde te tienes que hacer responsable de tu existencia. Sí. Entonces es ahí donde tú rompes. Si vienes de una familia donde los abusos físicos eran constantes, rómpelos. Rompe los patrones. No puedes ser un hombre de 30 años haciendo lo mismo. Desafortunadamente es que hay mucha gente que lo sigue haciendo. ¿Lo sigue haciendo? Lo sigue haciendo, ¿no? Y tiene 40 y 50 años y entonces acaba su vejez y no, es que a mí mis papás me hicieron. Sí, yo no digo que no, pero bueno, perdónalos. Perdónate y ámate a ese niño que se quedó ahí. Claro, encerrado. Libéralo, tú libéralo a través del perdón de todos esos patrones y cámbialos. Y se cambian los patrones. Se cambia la vida, y claro. cuando cambias tus patrones, cambias tus generaciones completamente. Y no decir, es que así era mi papá, así era mi abuelo, porque la religión es tal, hermano, que cuando les hablas de Cristo, de la nueva naturaleza, dicen, no, es que mi papá era así, mi abuelo era así, y así me voy a morir. Sí. Patrones, rompe esos patrones y vas a romper generaciones de maldición. No que seas maldito y que dejes maldición, sino generaciones de maldición a través de cosas que estamos heredando, no de enfermedades como algunos dicen o como dicen los médicos, porque no heredamos enfermedades, estamos heredando malos hábitos que tenemos que romperlos en nuestra cabeza. A mí me costó un montón, me sigue costando, porque yo todavía traigo un montón de cosas de mi pasado. Que Doris me dice, con razón eres como eres y eres bien agarrado en el sentido de que sientes que si sueltas las cosas se salen de control. Porque a mí me enseñaron todo eso y estoy aprendiendo también a liberarme de todos esos malos hábitos. Hay que renovar nuestro entendimiento. La única herencia que recibo es la de Cristo. No recibo herencias de enfermedades. Claro, aparencitas nos dejan. Cambio mis generaciones, aleluya, en el nombre de Jesús. Doris y yo somos un parteaguas en cambiar nuestras generaciones y somos un vivo ejemplo de que sí se puede, hermano, sí se puede cambiar generaciones. Y ahora nuestras generaciones están viendo cosas que ninguno de mis antepasados pudieron ver, porque somos parteaguas en hábitos, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Sigo leyendo y les digo, entonces debemos de guardar los 10 mandamientos. Yo estaría súper contento con un amigo que guarde los 10 mandamientos por amor. Porque si yo amo a mi prójimo, no lo robo, no adultero, no chismeo, no codicio y guardo toda la ley en amor. No por obligación, para ser amado. ¿Ves la diferencia? Yo voy a guardar todos los principios de la ley y también la ley de la alimentación que Dios dio en Levítico. Si es necesario, guárdala, hermano, porque los dio por principios también. Para que, imagínate estar comiendo murciélago, aunque algunos se lo comen como si nada. O los camarones que dicen que son como las cucarachas que vemos aquí nosotros en la tierra, son las cucarachas del mar, los camarones, pero qué ricos son. Pero por algo dio Dios la ley de la alimentación de animales limpios e impuros. Te los puedes comer si quieres y Dios te sigue amando, pero te vas a ir con Dios más pronto.
¿Sí? Si tú amas a tu hermano, no lo vas a robar. Si tú amas a tu hermano, no vas a adulterar. Si tú amas a tu hermano, no lo vas a chismear. Pero si violas alguno de los 10 mandamientos, Dios te sigue amando, pero vas a cosechar lo que siembras. Si tú robas, Dios te sigue amando, ratero. Pero te meten a la cárcel. Si tú adulteras, Dios te sigue amando, adúltero. Pero si te descubren, te pueden matar. Y hasta la cárcel, cuando bien te vaya, si no te matan. Si eres un chismoso, Dios te sigue amando, chismoso. Pero la gente que está alrededor tuyo ya no te va a amar. Así que vas a sufrir las consecuencias de todo eso en esta vida. Lo vas a sufrir. Y Dios te sigue amando. El amor de Dios no cambia. El amor no cambia, el amor de Dios no cambia de acuerdo a tu situación, circunstancias ni pecado que tú realices. Él te amaba antes de ser hijo de Él, cuánto más ahora que ya eres hijo. Dios te sigue amando, pero tenemos que vivir en santificación. Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que sí podemos mordernos, pero no hay que consumir. Pero no tanto. Está diciendo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. No nos está dando, cuando dice la carne es débil, el espíritu está presto, pero la carne es débil, no es una oportunidad para pecar, para decir, como quiere la carne es débil. No, está diciendo, cuídate de la carne, cuídate de los deseos pecaminosos, aléjate de todo eso y cree en el Espíritu que siempre está presto. Ponle caso al Espíritu, ponle atención al Espíritu y sepárate lo más que puedas de la carne. Pablo decía, la sujeto y la pongo en servidumbre, no viniendo yo a ser heraldo de todos ustedes, vocero de todos ustedes, yo mismo tropiece y caiga. Así que esta carne la sujeto y la pongo en servidumbre y hasta la golpeo, porque esta carne tiene que sujetarse al espíritu. No de que es viernes y el cuerpo lo sabe, como algunos dicen. No, tenemos que sujetar la carne todo el tiempo, hermanos, y hay que renovar nuestro entendimiento. Dice, wow, qué verdad tan poderosa. Así me estaba pasando a mí por los patrones de mi familia y no sabía. Claro que son patrones que heredamos, que hay que romper, hermano. Maritza, hombre, matrimonio, familia e iglesia, instituciones divididas para derrumbar malos hábitos y patrones pasados con el fin de impactar las futuras generaciones. Así es, debemos romper con los patrones familiares, debemos hacer un cambio de mente y solo el Espíritu Santo nos ayuda. Y es lo que sigue, versículo 16, pónganme mucha atención al versículo 16, otro versículo mal informado y mal presentado por los religiosos. Mira, versículo 16, primero les voy a decir lo que este versículo no dice. ¿Ok? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo no dice, no satisfagáis los deseos de la carne y vas a ser espiritual. O para que no satisfagas los deseos de la carne, tienes que andar en el Espíritu. Tampoco dice eso. Lo vuelvo a repetir, este versículo no dice, no satisfagáis los deseos de la carne y vas a andar en el Espíritu, porque la religión te dice, hermano, vive en santidad para que seas espiritual. Escuchen lo que dijo Doris, repítelo otra vez, Doris. Para que no satisfagas los deseos de la carne, tienes que ser espiritual. Ok. La religión siempre te dice, vive en santidad y vas a ser un espiritual. Sí. La gracia dice, porque tienes al Espíritu Santo, tienes el poder para vencer los deseos de la carne. ¿Ves la posición desde donde comenzamos?
O luchas de afuera o te das cuenta que ya lo tienes dentro. O te das cuenta de que ya tienes la victoria dentro y solamente la manifiestas. O estás buscando ser victorioso afuera para luego llegar a ser espiritual. Porque hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque siempre fallo. El día que deje de fallar, entonces voy a la iglesia. ¿Así dicen muchos? No, pues gracias. No, pues ¿cuándo? No, nunca. Nunca. Tú necesitas venir a la iglesia como cuerpo de Cristo. Tú necesitas venir a la iglesia como cuerpo de Cristo. No estoy hablando de congregación. A la iglesia como cuerpo de Cristo tal y como eres. Y la iglesia de Cristo tiene que abrazar y amar a todos tal como son. Y entonces cuando vienes, el Espíritu Santo habita dentro de ti y te da la fuerza para vencer los deseos de la carne, no al revés. ¿Verdad? Hablando de que todo es un fruto. ¿Perdón? Hablando de que todo es un fruto. Ah, la pastora Angélica dice, guácala, qué rico. No, me perdí ahí. Sí, debemos de estar rompiendo todos los malos hábitos. Así es. Bueno, seguimos. Algunas religiones enseñan que debemos de vencer la carne para ser más espirituales, pero nosotros no recibimos el espíritu por vencer la carne. Nosotros vencemos la carne por tener al espíritu. ¿Me expliqué? Se los repito. Nosotros no recibimos el espíritu por vencer la carne. Nosotros vencemos la carne porque tenemos al Espíritu Santo. La gran diferencia, ¿verdad? Y ahora, del versículo 17 al 21, creo que aquí me voy a detener un ratito. ¿Me das chance, Doris? Me tengo que detener en esto, hermano, porque esta es una controversia general en muchos lugares. Porque dicen que los que viven en los deseos de la carne no van a ser salvos. Es lo que dicen muchos. Si tú vives agradando los deseos de la carne, te vas a quedar en el rapto cuando Cristo venga. Y agarran estos versículos, nada más anótalo, agarran 1 Corintios 6, 19 al 12. Es que no lo voy a leer todo. Agarran Colosenses 3, 5 al 10, perdón. Agarran Efesios 2, del 1 al 10. Agarran Efesios 5, del 1 al 9. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahí, como quiera, está grabado. Te voy a leer algunos. Pero te voy a leer aquí en Gálatas del 17 al 21. Ponme mucha atención. Pablo nunca dice que los que hacen pecado pierden su salvación. Pero el versículo 21 dice que no heredarán el reino de Dios. Y agarran esa frasecita para decir, ¿ves que los que andan en la carne no van a ser salvos? ¿Dónde dice que no van a ser salvos? Está diciendo Pablo, los que viven pecando no van a disfrutar de la herencia que alguien nos dejó en la cruz. No heredarán. La palabra herencia significa que alguien murió y nos dejó algo para disfrutar. Esa es la gran diferencia. No está diciendo vida eterna. ¿Verdad, Doris? Así es. No es lo mismo. No habla de lo mismo. No habla de lo mismo. Y les voy a leer. Toda la idea de la religión es o radica en el hecho de que no te vas a ir al infierno, sino te vas a ir al cielo. Y lo que hay en medio, o incluso tú, no importa. ¿Sí? Solo con que llegues al cielo. Y hay gente que dice, como llegues, aunque sea sin un brazo, sin una pierna, o sea, como si les importara tus sí, ya sé. Para llegar al cielo, ¿no? Bueno, el versículo 21, te repito lo que está diciendo Doris. No está diciendo que no van a entrar a la salvación. Está diciendo no heredarán el reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Y te lo voy a leer. Versículo 17.
porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y también, déjame te enfatizo, que no está diciendo aquí que tenemos dos naturalezas, porque hay predicadores hoy, y más los del nuevo pacto, algunos del verdadores, que dicen que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros, un perro negro y un perro blanco. Yo casi lo bajo del púlpito y le dice Doris, ¿lo bajas tú o lo bajo yo? No puede habitar Dios y el diablo juntos, como que somos entonces el templo de Dios, y en un cuartito vive el diablo y en otro cuartito vive Cristo, y al que le demos más de comer es el que gana. ¡Qué estupidez más grande, hermano! Nosotros tenemos una sola naturaleza, que es Cristo Jesús dentro de nosotros, una sola. No pueden habitar los dos juntos. Si no, lee Corintios, donde dice, ¿qué compañerismo tiene Belial, los ídolos, con la naturaleza nueva que tenemos? Ninguna. Pero si en mi carne mora el mal, pero tengo el poder del Espíritu Santo para vencer ese mal. Es lo que está diciendo aquí. Qué fácil de entenderlo, pero no son dos naturalezas, sino que ahora dentro de mí tengo al poderoso Espíritu Santo que me ayuda a vencer esta carne pecadora. Escúchame, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Los dos se están oponiendo. La carne es débil, el espíritu está presto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, a ver, me confundo un poquito entonces ahí. ¿De qué estás hablando, Pablo? ¿No estás hablando de la carne, de portarme bien, y acá del Espíritu que me da la victoria? ¿O estás hablando de la ley? ¿Por qué un predicador dijo, hermano, ahora que vivimos bajo la gracia, la ley es nuestra regla y conducta para vivir en santificación? Y yo les digo, ahora que vivimos bajo la gracia, tenemos al Espíritu Santo, que es nuestra regla y conducta para vivir en santificación. Porque no es por mis fuerzas, sino por la fuerza del Espíritu Santo dentro de mí. Y es lo que está diciendo Pablo. La carne no es tanto lo que pecado. Si quieres vivir por la carne, vas a producir obras de pecado. Claro. ¿Qué otra cosa puede producir la carne? ¿La carne produce fruto? No. ¿El espíritu produce obra? No, esas son dos cosas diferentes. En el versículo 22 dice, mas el fruto del espíritu. O sea, el espíritu produce fruto, la carne produce obras. La carne no produce fruto, ni el espíritu produce obras. ¿Alcanzamos a ver eso? La ley produce obras, la gracia produce fruto. Y no, es una combinación de ambas. Y cuando produce fruto, el espíritu, son las mismas obras, pero que ya son las mismas acciones, pero ahora salen de aquí, no de la carne. ¿Me estoy explicando, hermano, con eso? No es lo que yo puedo hacer, sino lo que hace el que está dentro de mí. Y eso se llama fruto. Esto se llama obra. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras. Fíjate que no dice fruto. La carne no produce fruto, te lo repito. La carne produce obras. El Espíritu no produce obras. El Espíritu produce fruto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, pecado, fornicación, inmundicia, lascivia. Los que viven en la carne producen todo esto: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. No, hombre, y le sigue un montón de cosas. Todo lo que te imagines, ponle. Y yo creo que Pablo le hizo falta. Y cosas semejantes a estas, ahí está todo lo demás. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Te lo repito, no está diciendo que perdieron su salvación, o no está diciendo nada respecto a la vida eterna. Está diciendo que no vas a disfrutar una herencia que alguien te dejó. Lo que dice Gálatas capítulo 3, si piensas como niño, vives como niño, aunque seas heredero de todo, no puedes disfrutar de toda la herencia que alguien nos dejó. Y si tú vives en los deseos de la carne, vas a cosechar todo lo que estás haciendo. Todas tus acciones vas a tener tu cosecha y no vas a poder disfrutar toda la herencia que Dios nos dejó. Entonces, escúchame, la santificación nos conviene, vivir en santidad te conviene para que puedas disfrutar todo lo que Dios nos dio en la cruz del Calvario, no para que Dios te la dé. Es lo que sigue diciendo ahorita. Adelante, Doris. Yo sinceramente no creo que exista alguien que entienda la gracia o que la reciba realmente y tengas que explicarle que debe de vivir en santificación. No, esto no lo entendió. Exacto. Otra vez, mientras me tomo mi café. Creo que es, ahí presume tu termo. Jóvenes bajo la gracia. Creo que es simple consecuencia. Espérame, permíteme. A ver si cuando venga Mujeres bajo la gracia me regalan otro, ¿no? Para tener mi colección. De por sí no tienes. ¿Mm? Por si no tienes termos. Ah, tengo colección de termos. Otra vez, Doris, ayúdame, por favor. Yo creo que es simple consecuencia dar fruto cuando realmente has entendido. Sí. Una persona que la ves o sigue haciendo lo mismo o de repente es como no entiende y anda de aquí para allá y todo, no puede dar fruto porque no está plantado, porque no es un árbol Plantado. de justicia, por decir de alguna manera. Porque no he entendido. Ajá, Pero una persona que entiende lo que dice Doris, si una persona de verdad ha entendido la gracia, va a producir fruto por naturaleza. Y no le tienes que decir, vive en santidad, hermano, esfuérzate para echarle ganas. No le tienes que decir nada de eso. Es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eso dice lo que está diciendo Doris, ahorita te lo leo. Sí, es que es simple. Es naturaleza. Porque es una naturaleza, no estamos hablando de lo que haces. Ahora, no hablo de errores, claro, todos cometemos errores, pero una cosa son errores. Y otra es un deporte. Ajá, y otra cosa son hábitos. Que una cosa es que lo hagas porque de veras te equivocas o por lo que sea, y otra porque realmente es un hábito hacer cosas que no convienen a nuestra naturaleza. Entonces, cuando realmente entendemos y somos plantados, no hay ninguna otra cosa que nos pueda mover de ahí. No. Y estoy seguro que mucha gente que se ha ido de las congregaciones se han ido no porque no amen a Dios, hermano. Se han ido porque le han puesto tanta carga que dicen, no, soy incapaz de cumplirla, no califico para ser cristiano, mejor me voy. Ve y diles, Cristo te ama, así como estás, tal y como estás, Cristo te ama, no ocupas de hacer nada, tu deuda está pagada. Esas son las buenas noticias. Y vas a ver como muchos regresan a casa otra vez. En la clase pasada, hace rato pensaba en lo que la religión realmente te deja. Cuando te enseñan todo eso, cuando escuchas, cuando no encuentras en realidad un alimento, en algún punto de la vida te sientes abandonado. Sí. Porque hay una exigencia tan grande de un Dios tan grande y tú eres tan miserable que no hay punto en el que encuentras, no importa cuánto hagas, y te sientes abandonado. Sí, completamente solo, a la deriva, por más de que hagas. Y es más, entre más hagas, más miserable te sientes. Y es muy triste. Sí. Es muy triste sentirte así.
Frustrado. Abandonado porque no encajas en ningún lado, porque no le hallas un propósito a la vida. Sí. Se supone que tienes un Dios que te ama tanto, pero te exige tanto y no vas a poder cumplirlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Quién te hizo y quién te ama, pero igual te exige, pero no te da nada como para que lo hagas? Literal, o sea, te sientes abandonado. Sí. Y yo puedo pensar, cuando Jesús estaba en la cruz, que todo el pecado estaba ahí. Es lo que te deja la carga del pecado. Te sientes abandonado. ¿Te sientes abandonado? Y no porque lo estés, Él realmente es que Dios tuvo que darle la espalda. Pero a nosotros la religión nos deja en ese abandono moral o en ese abandono espiritual. Uh-huh. Qué tremendo todos los comentarios que estoy viendo al respecto, Doris, ahorita. Un montón de comentarios que quisiera... Doris está llorando, les digo, está llorando con el comentario que está diciendo. Es que la verdad, lo que estamos compartiendo lo sentimos desde nuestro corazón, no es algo de nuestro intelecto nada más como para decir cosas bonitas, es algo que vivimos, que lo sentimos en nuestro corazón, hermanos. Yo realmente espero que ninguno de ustedes, porque me ha tocado escuchar a gente después de que se les enseña, después que hemos estado en las clases, hemos estado conviviendo, hemos estado compartiendo. Sí. Y por alguna razón estamos platicando y entonces vuelve otra vez la misma plática de decir, es que hago y no viene, y es que hago y no quiere, es que hago y hago, por favor. No saben lo que me duele. Sí. De verdad. Me duele porque no puede ser que todavía, después de todas las cosas o las clases que han tenido, que se les ha enseñado, o sea, nosotros hemos sido el canal, pero al final el Espíritu es el que les da. Sí. Para que en algún punto todavía salgan con que es que yo hago, bueno, es que no vienen, es que no me toman. No me toman en cuenta. Siento como que no me ven. Es muy triste que hacer lo de los Gálatas. Sí. Volvemos. Una vez que encontraste la libertad y lo sentiste en alguna clase, el día que entendiste que eras justo, el día que entendiste la bendición, el día que entendiste la palabra y su poder, el día que entendiste tantas cosas, saliste de la cárcel. Y solito te metes otra vez. Y vuelves y te encierras otra vez. ¿Cómo se encierran algunos? triste. Es que no me toman en cuenta, es que nada más le hablan a otros, es que entonces yo no valgo nada todo lo que estoy haciendo. Te vuelves a meter en tu sentimentalismo de carne. Ponte en la posición que Cristo te ha puesto ya y comiénzate a amar tú solita y solito donde estás, y entonces vas a poder amar a los demás. Pero cuando no sabes tu posición y lo amado que eres, entonces vas a sentirte como que no sirvo, no valgo, nadie me quiere, nadie me toma en cuenta, y vas a comenzar a contaminar a todos alrededor de ti. La posición que tenemos es más importante que lo que hacemos. Lo que hacemos es el resultado de lo que somos y es el reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros. Así que en Gálatas acabamos de ver una lista de las obras de la carne, del versículo 17 al 21 del capítulo 5, y otra lista mal interpretada, 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 12. Mira cómo está mal interpretada, porque está una lista similar, pero no sé lo que no entienden. Miren lo que dice ahí, porque lo agarramos para aplicarlo a los hijos de Dios. Todos estas listas. Ey, pórtate bien, porque si haces estas cosas andas en la carne. No, hermano, yo ya no ando en la carne, yo ando en el Espíritu. Que se porten como carnales es otra cosa, pero yo no vivo en la carne, yo vivo en el Espíritu.
Y son las contrapartes. La carne quiere hacer sus cosas, pero el espíritu ya la agarra, la domina y la sujeta. Y cuando yo me doy cuenta que vivo en el espíritu, la carne se sujeta. Pero cuando digo, andas en la carne, pues voy a decir otro pedacito más y otro más. De todas maneras, siempre estoy ahí. No, yo soy espiritual y venzo los deseos de la carne a través del espíritu. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Léelo conmigo, hermano, porque es otra lista similar. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra vez, ¿cuántos son injustos? Yo no. Pero la religión dice, cuando tú pecas eres injusto. Así te lo dicen de fácil, tan sencillo. Hermano, si estás pecando, aquí dice que eres un injusto y no vas a ser salvo. ¿Dónde dice esas tonterías? Yo era injusto, pero ahora soy justo por la sangre de Cristo y tengo que luchar por esa posición, como dice Gálatas 5:1. Mantente firme en la libertad con que Cristo te hizo libre y no te sometas a yugos de esclavitud de este tipo de mensajes que ni bíblicos son. Lucha por esa libertad. Yo era injusto, es verdad, pero ahora soy justo y me quieren mandar con Moisés otra vez. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tampoco está diciendo de que pierdes tu salvación. Que los injustos no pueden disfrutar de la herencia que dejó Jesús porque son injustos, es lo que dice. No erréis, ni los fornicarios. Pon atención, hermano, a esto. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malditos. Oiga, pues nadie va a ser salvo. Nadie. Bola de injustos. Ya no hay ningún justo de acuerdo a esta lista. Pero te vuelvo a decir, yo me mantengo firme en la libertad con la que Cristo me hizo libre y yo soy justo. Yo no soy esta lista, yo soy justo. Sigue diciendo, heredarán el reino de Dios. Toda esta lista no puede disfrutar de la herencia que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. Dice, versículo 11, léanlo. ¿Qué dice el 11, Doris? Yo te lo voy a leer, ponme atención. Y esto erais algunos. ¿Qué? ¿No lo alcanzas a ver? Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido hechos justos. ¿No lo alcanzan a ver eso? Ah, pero se enfocan en lo malo. Ni los fornicarios, ni los borrachos van a heredar. Nada más se enfocan en lo malo. Pero ¿por qué no dicen, ay, pero ya no eres borracho, ya no eres esto? Aunque de repente te avientes unas o de repente peques, ya no lo eres. Eres justo por la sangre de Jesús. Ya, dice, qué tremendo, ¿no? Sí, qué terrible. Qué terrible. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Así que repite, yo era, pero ya no soy. Ahora soy lavado, soy santificado, soy justificado en el nombre de mi Señor Jesús y por el Espíritu de Dios que ahora mora dentro de mí. Y los versículos anteriores dicen que no puede morar el Espíritu Santo ahí. Pero ahora ya mora en mí para vencer todo eso. ¡Qué tremendo! Pero nos lo agarra la religión y nos condenan y nos quieren meter en ese cajoncito del cual yo ya salí por la sangre del Cordero. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Lo vuelve a repetir como en el capítulo 14 de los Romanos. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. ¿Cuáles cosas le son lícitas? Todas las que acabamos de leer. Yo puedo hacer todo eso y Dios me sigue amando. Y lo vuelvo a repetir para los religiosos. Yo puedo hacer todo lo que está arriba por muy feo que sea, porque la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier pecado, por muy feo y fuerte que exista. ¿Cómo te lo puedo poner? No existe ningún pecado tan feo que la sangre de Jesús no pueda borrar. Pero la religión te dice, pero ese es un pecadote, que ahora ya perdiste la salvación. La sangre de Cristo no tiene capacidad de perdonar eso. Así te lo pone la religión. Exalta más tu pecado que la obra de Jesús. Y dice, todo esto lo puedes hacer, Dios te sigue amando, pero entiende ahora como maduro
en la gracia que no todo te conviene. Es más, toda esta lista no te conviene. Ni una cosa de la que está ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Pero alcanzamos a ver los contrastes. ¿Te leo otro más? Yo alguna vez le dije a alguien, pero todo me es lícito. Sí, pero es que no te conviene. Pero no, yo no estoy peleando eso. No. Pero todo me es lícito. Pues sí. O sea, ¿qué tan difícil es aceptar eso? Ahí empieza la aceptación de las cosas. Cuando lo aceptas. Dándole el miedo por el dominio que tienen en ti. O sea, en el momento en el que tú digas, sí puedo, pero no quiero. Pero no quiero. Exacto. ¿Y Dios me sigue amando? Poder de dominarte a las cosas. ¿Y ya no vives torturado? Cabeza. Exactamente, pero en el momento en el que dices, no, es que no puedo. No, si puedes. No te conviene, te vas a hacer cargo de las circunstancias, vas a perder demasiado, sí. Pero de que puedes. Sí. ¿Estás dispuesto a hacerte responsable de lo que vas a hacer? No, pues que sí, bueno, pues órale. No, pues no, entonces no te metas en donde no vas a poder salir. Pero si crees que vas a poder salir, métete. ¿Cuál es el miedo? El que no vas a poder salir, entonces no te metas. Claro, no todo me conviene. Pero de que puedes. ¿Sí? Claro, de que puedes. Ahí es donde le quitas el poder sobre ti a esas cosas. Y eres libre en tu cabeza. Hace rato, creo que en la clase pasada, el doctor Jaime escribía algo sobre el miedo. Ya no lo encontré. Pero sí, exactamente habla sobre eso. O sea, cuando tú le tienes miedo a algo, eso algo te domina. Sí. Es tan simple como cuando eras niño y le tenías miedo al monstruo debajo de la cama. Sí. Una vez que vive contigo y convive contigo y al rato cuando eres adolescente es él el que sale corriendo de abajo de tu cama. Porque todo está en la cabeza. Todo está en la cabeza. Déjame leo Colosenses capítulo 3 versículos 5 al 10. Está otra lista similar. En todas las cartas de Pablo está la lista similar. Pero vean cómo el enfoque de Pablo es: éramos, ya no somos. Vean eso, por favor, véanlo, porque lo leen de corridito los religiosos para agarrar a los hijos de Dios y decirle: mira, si tú haces esto, pierdes la herencia, pierdes la salvación. Mira la otra lista que habla similar. Colosenses 3, 5 al 10, y creo que con esto termino. Y ustedes ya leen las otras que les di. Dice: haced morir, Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, está diciendo Pablo. Vivan en santificación, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, pongan atención al 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Tú eres hijo de desobediencia? No, yo soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de... Y los religiosos te dicen: si estás en desobediencia, Dios se enoja contigo y viene juicio a tu vida. ¿Así lo aplican, Doris? Es algo que venimos cargando desde que somos niños. ¿Desde que somos niños? Si te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Sí? Dios de mi vida. Y luego dice... cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo no soy hijo de desobediencia, yo soy hijo de papá, soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Los hijos de desobediencia son aquellos que no son engendrados todavía. Por eso tienen y viven de esta manera. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en la carne, cuando vivías en ella. ¿No lo entendemos? En las cuales ahora que ustedes son hijos de Dios, también vivían en eso, en otro tiempo, pero ya no, porque ahora soy hijo de Dios. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo
el cual conforme a la imagen de lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué fácil entenderlo, hermano. Dice, ustedes vivían en otro tiempo haciendo todo esto, pero ahora son transformados, tienen una nueva naturaleza y tienen que hacer morir lo terrenal conforme al nuevo hombre. A través de la renovación de vuestro entendimiento van a vencer todo lo terrenal. Pero no dice que pierdes la salvación o que te conviertes en hijo del diablo, sino que vas a sufrir las consecuencias de vivir como ellos. Es la gran diferencia. La santificación nos conviene. El producir buenas obras como hijo de Dios nos conviene. El manifestar a Cristo a través de nuestra vida nos conviene, porque somos hijos de Dios, nunca para llegar a serlo. Ay, la verdad es que está bien bonito. Yo me emociono. Me dan 5 minutos para terminar Gálatas capítulo 5. Sí. Ahora vamos al versículo 22, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu. ¡Wow! Tremendo. ¡Qué gran diferencia! Esto es las obras de la carne. Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. Tantito. Mas el fruto del Espíritu. Si tú eres hijo de Dios, si tú tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, tienes que dar fruto. No porque alguien te obligue, como decía Doris, o que alguien te mande. Si tú no lo entiendes, vas a producir obras de la carne, aunque seas hijo de Dios. Porque no entiendes la gracia y te estás esforzando para hacer algo, como Sara y Abraham para producir a Ismael. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. O sea, todo esto ya lo tenemos. Ya está dentro de nosotros. El amor ya está dentro de nosotros. Si alguien te cae gordo afuera, no le digas, Dios, dame amor para este. No. Dios va a decir, ya lo tienes, ámalo. Ya te lo di. Pon en práctica lo que ya tienes. Gozo. En medio de la tribulación y tristeza debes de entender que ya tienes el gozo. Paz en medio de la tormenta. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto ya está dentro de nosotros. Tenemos un equipazo y estamos tan dotados, superdotados por dentro para vencer cualquier cosa afuera. Pero como somos ignorantes de lo que tenemos, no lo podemos echar a jalar, perdóname por esta frase. Somos ignorantes de todo el equipo que tenemos dentro de nosotros, que ya está el Espíritu Santo con todo el arsenal dentro para vencer todo lo externo. Pero ahí veo tantos cristianos llorando por tonterías. No digo que no se duelan, y más cuando se muere un familiar. Eso no es una tontería, es parte de nosotros. Lo que se va, un hijo, un papá, imagínate el dolor que se siente. Pero el Espíritu Santo ya nos dotó de amor, de gozo, de paz en medio de la tormenta, de templanza, y es lo que nos mantiene firmes en medio de todo ese dolor tan grande. Estamos equipados, pero escúchame lo que te quiero decir. Mira otra vez. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y mira el final. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto, nadie me obliga a vivirlo. Ya la ley no me manda a que lo haga, a que lo viva. Hermano, vive en santidad y pórtate bien y échale ganas, porque si no eres un carnal y cuando Cristo venga te vas a quedar. Estas cosas no se obligan, no se mandan, nacen del Espíritu que está dentro de nosotros ya. Nadie me obliga. Cuando yo lo entiendo, como acaba de decir la directora Doris, cuando yo lo entiendo, voy a vivir una vida en victoria y en santificación todos los días. Si no lo entiendo, voy a estar esperando que alguien me diga qué hacer. Estas cosas no se mandan,
nacen. ¿Qué es la gran diferencia? No son cualquier cosa. No, es un arsenal el que tenemos dentro de nosotros. Es un arsenal. Es un arsenal que si nosotros entendemos lo que habita dentro de nosotros de una manera ilimitada, porque fluye tanto como nosotros lo dejemos fluir, pero andamos buscando el gozo no sé dónde. ¿Quién sabe dónde? Las cosas materiales o las cosas que pertenecen a la carne te dan una satisfacción temporal. Como es increíble, por ejemplo, la satisfacción que sentimos después de comer cuando tenemos hambre. Y cuando quedamos bien llenos no queremos saber nada de la comida. Pero pasan 5 horas y otra vez te vuelve a dar hambre. ¿Sí? El hambre es una necesidad tan básica que todo el tiempo tenemos hambre. Es increíble que podamos comer 3 veces al día porque realmente tenemos hambre. Hay gente que come más, pero el hambre, por eso cuando nosotros decimos que tenemos hambre de algo, es porque cada 5 horas necesitas estar comiendo de aquello. Si nosotros dijéramos que tenemos hambre de Dios, está mal a veces la comparación, porque deberíamos de estar todo el día pensando en Él y no importa cuánto acabas de comer, pero tienes hambre de Dios y vas 1 hora a la congregación y ya te quieres. Sí, se entiende. O sea, ya con eso tuviste. No. O sea, o leíste la Biblia 5 minutos o ni te has acordado de hablar con Él o cualquier cosa, ¿no? Eso no es tener hambre. Tener hambre y sed de justicia es como, imagínate que comiste desde las 9 de la mañana, ya son las 9 de la noche. ¿Cómo andas? Porque tienes hambre, te quieres morir, literal, te quieres morir de hambre. Eso es lo mismo que pasaría si nosotros tuviéramos hambre de Dios. Jamás estás realmente satisfecho. Nunca. ¿No? Tener hambre. Porque es una cosa y después otra y después otra. Entonces, todo lo que tenemos dentro de nosotros es increíble. Que realmente siempre deberíamos estar bien. La carne se duele, la carne sí, la carne, pero yo no. Yo en algún punto de mi vida estoy en victoria. Yo no. No importan las circunstancias. No importa, puedo estar súper cansada, puedo haber tenido el peor día del mundo, puedo sí, pero yo estoy intacta. Sí, entendiendo que somos espíritu, alma y cuerpo. Exacto, a mí no me toca nada. A mí no me toca nada. Ni nadie. A mí no me toca. Entonces en esa entereza tenemos que vivir y enfrentar los problemas de este mundo diario. Porque este es un mundo natural. Cada 5 horas nos da hambre, entonces pues hay que comer y hay que trabajar para comer y hay que pagar los recibos. Porque estamos en la carne. Claro. Todos los días. Dile a tu carne, no carne. O sea, ya somos espirituales, no me pidas de comer. A ver cuánto aguantas. No. Pero los que son, versículo 24, 25 y 26 los leo y termino el capítulo 5 porque ya nada más me quedan 2 horas, por favor, compréndanme, que voy así rapidito. 24, pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Amén. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vivamos por el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. La santificación nos conviene, hermanos, todo el tiempo, no para que Dios te dé, sino para que disfrutes lo que ya te dio, la herencia que tenemos entre los santificados. Bendiciones, nos vemos el próximo jueves.